Bueno, aquí comenzamos la transmisión prometida a las 5 de la tarde. Vamos a ver un minutico para que nos vayamos uniendo en conexión. Voy a acomodar aquí sonido y video. Buenas tardes. Nancy, don Miguel Ángel, un saludo. Bueno, saludos para todos porque si no, ya vamos a ver en unos minuticos iniciamos para que estemos todos ya conectados. Creo que ahí les aparece a ustedes el título, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre Pentecostés, pero va a ser la parte 1. De esto hay muchísimo para hablar. Y aprovechamos todos estos días que nos quedan antes de la gran celebración de Pentecostés para ir ambientándonos un poco con lo que es esta gran fiesta, no tan celebrada como debería ser en nuestros días, pero bueno, que sea un motivo para animarnos y también pedagógicamente instruirnos con amor para los días que se vienen. Y bueno, con más razón que la cuarentena nos permite estar más meditativos o más meditabundos. Ya nos vamos conectando a los pocos. Vamos a dar un minutico más. Pentecostés para los que han ido llegando. Por ahí vi a Liliana. Liliana Rendón está de cumpleaños hoy. Una felicitación especial a Liliana. Hoy en su aniversario, que está celebrando con toda su familia, sus hijos, etc. Se escucha muy bajito. Bueno, vamos a ver esto. Lo organizamos. Vamos a organizarlo. No tiene problema. A ver, yo voy a ver si logro organizar de aquí el video y ahí, el audio, perdón. Bueno, un minutico entonces mientras van llegando todos. A ver, ahí qué tal se escucha. Bueno, ayúdenme ustedes ahí, me van a contar qué tal se oye. Sí, vamos a dar inicio ya. Son 5 y 5. Vamos a tomar varios textos. Un texto fundamental a la hora de hablar del Espíritu Santo, obvio, podríamos decir. Obvio sí y obvio no, porque no solamente, nosotros sabemos que no solamente la revelación está contenida en la Sagrada Escritura. Hay 3 elementos fundamentales que nos dan todo lo que tiene, todos los insumos que tienen que ver con la revelación. Primero tenemos la Sagrada Escritura, después tenemos el magisterio, esto es muy importante. Dentro del magisterio de la iglesia se hace una lectura de la Sagrada Escritura. Y todo eso se va enriqueciendo por un tercer aspecto, que es la tradición. Entonces, revelación es, para nosotros creyentes en la Iglesia Católica, es Sagrada Escritura, todo lo que está contenido en la Sagrada Escritura, el magisterio, lo que la Iglesia como madre y custodia de la revelación nos enseña, y lo que va alimentando la tradición de la Iglesia. Entonces, todo eso nos da diferentes elementos para comprender lo que es Pentecostés. ¿Cuál es el protagonista principal de Pentecostés? El Espíritu Santo. Entonces vamos a tomar Sagrada Escritura,
vamos a tomar Magisterio y Tradición, con unos apuntes que yo tengo sobre el Espíritu Santo, y la última edición del Catecismo, la edición del Catecismo de San Juan Pablo II. Bueno, yo quiero que ambientemos dando inicio con... ¿Se escucha bien? Por favor, me cuentan si se está escuchando bien. Vamos a iniciar con la Sagrada Escritura. Que esto sea también un momento de oración, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo, esto lo vamos a ver en la parte 2 y la parte 3, con sus dones nos alimente tanto la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad para llegar profundamente, de la mejor manera, de la manera más prudente, a este misterio del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a los Hechos de los Apóstoles. Ustedes recuerdan que los Hechos de los Apóstoles fueron escritos, es una especie de relato histórico, un relato histórico de los primeros acontecimientos en la iglesia naciente. Estos primeros acontecimientos quedaron plasmados bajo la pluma de Pablo. Y Pablo nos cuenta por aquí, perdón, la pluma de Lucas. Lucas es quien escribe los Hechos de los Apóstoles. Aquí tenemos en el capítulo 17, vamos a irnos hasta el versículo 16. Vamos a ver qué nos dice aquí Lucas. Lucas nos dice: mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Estamos hablando de Grecia. Era el gran sueño, así como en el siglo XX y siglo XXI, el gran sueño es el sueño americano. No solo conocer Norteamérica, sino vivir al estilo norteamericano. Aquí habían dos puntos de referencia para el mundo de la época, el mundo conocido de la época. Era Roma y Grecia. Y Grecia tenía una proyección internacional increíble. Es más, muchísimos judíos vivían en Grecia, pero la mayoría eran obviamente paganos. Está entonces Pablo ahí, y Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. O sea, discutía con judíos en la sinagoga y en el ágora, en el lugar donde se discutía intelectual y filosóficamente en medio de los judíos. Entonces, con judíos y con paganos. Trataban también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Epicúreos y estoicos, las dos corrientes filosóficas de mayor proyección en la época. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Miren, cuando la sabiduría no es divina, envidia las luces o la proyección intelectual que puede tener otra persona. Y esta era más o menos la postura en general de algunos de los paganos que tenían un conocimiento más avanzado de la naturaleza y del pensamiento. ¿Qué querrá decir este charlatán? Y otros decían: parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Una costumbre de esos pueblos paganos era, cada vez que conquistaban una ciudad o conquistaban un imperio, un pueblo, una civilización, se adueñaban de los dioses de esa conquista también como para enriquecerse espiritualmente. Porque, decían ellos, y otros decían: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Miren que es un elemento fundamental en la predicación de Pablo, la resurrección. Le tomaron y le llevaron al Areópago y dijeron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Bueno, imagínense ya lo arriesgado de Pablo, meterse en un ambiente como ese, era el ambiente intelectual por excelencia, pues, y el más elevado intelectualmente hablando. Y hasta allá llegó Pablo a hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué lo llevó a él hasta allá? Primer elemento interesante que tiene que ver con nuestro encuentro hoy: el Espíritu Santo. Las luces del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo fortalece a Pablo y tiene la posibilidad de fortalecernos a cada uno de nosotros. Ya había dicho yo, en 3 dimensiones específicas: inteligencia, voluntad y sensibilidad. Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residían, en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir y oír la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, o sea, lo cogieron a Pablo y lo colocaron en el lugar de mayor trascendencia dentro de las discusiones intelectuales. Y dice Pablo, este es el discurso de Pablo en el Areópago y esta es la introducción para nuestro tema. Capítulo 17, versículo 23.
Atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pablo también muy diplomático. Esto es una luz del Espíritu Santo que tiene que ver con la inteligencia, con el consejo, con la sabiduría, los dones, los 7 dones que lo vamos a ver después. Y él entra muy suavemente en medio de la opinión pública ateniense. O sea, no llega destruyendo con las divinidades ni acusándolos de pecadores, de idólatras. No. Miren lo que recuerdo. Atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. O sea, imaginen ustedes la cantidad de dioses que tenían aquí los griegos, que inclusive tenían una imagen, un altar, tenían un lugar reservado para el Dios desconocido. Y era un Dios, según nos cuenta la tradición, algunos historiadores, que no tenía rostro. O sea, era como quien dice, algún Dios que de pronto no le estamos adorando y que no vaya a quedar ofendido por la ausencia de nuestro afecto y nuestra devoción. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, os vengo yo a anunciar. O sea, esto es una iluminación del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver muchas veces con lo que nosotros vivimos en nuestra vida común, cotidiana. Nos vemos en medio de una situación medio acorralados, asfixiados, llenos de temores, pero temores infundados, porque cuando el Espíritu Santo nos ilumina con el entendimiento, la ciencia, la sabiduría, nosotros tenemos reacciones frente a las circunstancias que son real y auténticamente cristianas. Y pasa lo que Pablo dice acá. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, os vengo yo a anunciar. Pablo está viendo los acontecimientos desde una perspectiva de Dios. Por eso ve el panorama griego intelectual de la época con otra visión totalmente diferente. Una visión que ni siquiera los griegos tienen, a pesar de que ellos prácticamente escurrían su inteligencia. Disculpen la palabra, pero era más o menos así. Naturalmente se daban todo de sí para explicar la naturaleza y también los aspectos sobrenaturales o metafísicos de la realidad. Dice entonces, Pablo continúa, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. O sea, Dios no necesita de ninguno de nosotros. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad. Ahí está entonces, con esto termino la introducción, ustedes pueden continuar después. Más adelante vamos a retomar la Sagrada Escritura, pero hasta aquí Pablo nos da un elemento muy interesante. Así como él habla aquí de un Dios desconocido, nosotros vamos a hablar de algunos atributos o manifestaciones de Dios que están escondidas, pero no porque Dios quiera esconderlas, sino quizá por falta de apetencia de la humanidad. Y uno de esos aspectos de Dios, menos conocidos por la opinión piadosa, por la feligresía y por nosotros los cristianos, es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros. Normalmente nosotros identificamos dentro de la Santísima Trinidad, identificamos a Dios Padre por la creación, a Dios Hijo por la redención y a Dios Espíritu Santo por la santificación. Y en los textos sagrados, curiosamente, a no ser el capítulo que, en la continuidad de este capítulo que estamos leyendo, vamos a ver que el Espíritu Santo tiene un papel trascendental. Tan trascendental es el papel del Espíritu Santo que a veces nosotros no consideramos en todo su panorama, en toda su envergadura, que el día de Pentecostés, el gran día del Espíritu Santo, son 3 grandes fiestas que nosotros tenemos en todo el año litúrgico. Está la Pascua, está la Navidad y está Pentecostés. Por asuntos, digamos, quizá de tradición, la Navidad está muy arraigada, ¿cierto? Para compartir en familia, el asunto de los regalos, el comercio también ayuda mucho a darle un realce a la festividad de la Navidad, todos los cantos que fueron haciendo en torno a la festividad de la Navidad. Bueno, esto es una fiesta que no pasa desapercibida. La Pascua, bueno, la Iglesia concentra todas sus celebraciones y la liturgia en ese gran domingo en el cual gira todo el año litúrgico, porque
Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Entonces, ese gran domingo de la Pascua es una celebración importantísima. Navidad y Pascua. Y este tercer día, el día de Pentecostés, infelizmente queda un poco de lado. Y ha quedado un poco de lado, no digamos porque la iglesia lo ha querido, no. Quizá la devoción popular, la prédica de nuestros mismos ministros, la enseñanza catequética, se ha quedado no en la proporción adecuada con respecto al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros celebramos el día de Pentecostés, estamos celebrando la fundación de la iglesia. Y esto es muy importante que lo tengamos aquí claro. La celebración de la fundación de la iglesia está a punto de celebrar, estamos a unos pocos días de celebrar. Bueno, esto como introducción, Pablo, ese Dios desconocido, él ya no lo anuncia o no lo anuncia, él ya en un inicio como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es una doctrina que se va desenvolviendo a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento aparecen algunas pistas con respecto al Espíritu Santo, pero en el Nuevo Testamento queda evidenciada la figura y la presencia del Espíritu Santo con el fuego en Pentecostés, ¿cierto? Con la paloma, en el anuncio maravilloso en el momento del bautismo de nuestro Señor. He aquí mi Hijo bien amado en el que coloco todas mis complacencias. Bueno, ya el Espíritu Santo va tornándose más evidente. En el catecismo, cuando nosotros vamos al artículo 8 del credo, recuerden que nosotros tenemos dos grandes síntesis, compendios de nuestra fe, el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Es un nombre muy particular debido al contexto en el cual la iglesia lo dio a conocer, lo redactó y lo enseñó. Ese credo niceno-constantinopolitano lo rezamos algunos domingos y es un poco más extenso y más puntual sobre algunas verdades de nuestra fe que era necesario defender y hacer un énfasis especial en el siglo IV. Ahí entonces se desarrolla este credo. Tenemos otros credos más. Tenemos el de Toledo, el que les decía de los apóstoles, que es el más antiguo y más relacionado con la primera fe proclamada por los primeros cristianos. Entonces, cuando vamos al catecismo, en el artículo 8, recuerden este catecismo de San Juan Pablo II, en el numeral 687 vamos a encontrar un texto de Pablo. Pablo lo consigna en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2. Nos dice: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y en algún momento en el Evangelio nuestro Señor nos dice, nadie conoce o nadie va al Padre si no es por mí. Y quien me ve a mí, ve al Padre. Quien ve a Jesús, el Cristo, por eso nosotros le decimos Jesucristo, el ungido, el gran ungido. ¿Ungido por quién? Por Dios Padre. Ungido en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la cualidad y la cantidad, entre comillas, de Espíritu Santo que podemos considerar en nuestro Señor Jesucristo? Es sin medida. Nosotros quedamos impresionados. Cuando vamos y leemos la Escritura, nos damos cuenta del saludo que el ángel le da a Nuestra Señora y le dice: llena eres de gracia. En latín, Ave María, gratia plena, plena, llena, o sea, rebosante de gracia, rebosante del Espíritu Santo. Pero miren que aquí estamos hablando de una criatura meramente criatura humana, o sea, aquí no hay persona humana en Nuestra Señora. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo ya no hablamos de plenitud del Espíritu Santo, sino que hablamos de un Espíritu Santo sin medida. ¿Por qué? Porque quien me ve a mí ve al Padre, quien ve a Jesús también ve al Espíritu Santo. O sea, no hay medida para considerar la presencia del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo. O sea, se sale de cualquier consideración racional que nosotros podamos hacer. Entonces dice Pablo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el camino para conocer el Espíritu de Dios? A mí me dicen, yo quiero conocer, digamos, al Papa San Juan Pablo II. ¿Qué tengo que hacer yo para cuál es la mejor manera de yo conocer a San Juan Pablo II? No, que el mejor escritor escriba un libro sobre Juan Pablo II, que el mejor fotógrafo tome las mejores fotos de Juan Pablo II, que el mejor editor de sonido grabe la voz de Juan Pablo II. Y yo cojo esos textos de ese escritor, cojo esas fotografías y cojo ese audio, mejor dicho, y me alimento de todo eso para conocer a Juan Pablo. No, eso es insuficiente para conocer a San Juan Pablo II. Si yo hubiera tenido la oportunidad de conocer a Juan Pablo II, la mejor manera no es esa, es estar delante de Juan Pablo II, escuchar a Juan Pablo II, ver a Juan Pablo II, que Juan Pablo II me inspire.
Tomo el caso de Juan Pablo II porque es un santo canonizado por la Iglesia. Entonces la mejor manera sería esa. Obviamente ahora aquí nos dice, la propia palabra de Dios nos dice, nadie conoce lo íntimo de Dios si no es el Espíritu de Dios. O sea, para yo conocer a Dios, es el propio Dios quien quien se da a conocerse. ¿Cómo? En lo íntimo. San Agustín nos va a decir allá en los primeros tiempos de la Iglesia, nos va a decir que Dios está ad intime. Significa que Dios está dentro de nosotros mismos más que nosotros mismos, porque Dios nos sustenta. O sea, para conocer a Dios es por medio de las luces del propio Dios que podemos conocerlos. ¿Cuál es esa luz del propio Dios? El Espíritu Santo. Entonces ya nos vamos dando cuenta por dónde es que va el conocimiento de Dios, por las mismas luces que Dios nos da en la persona del Espíritu Santo. Pues bien, continúa aquí el catecismo, recuerden, estamos en el numeral 687, dice, pues bien, su Espíritu que los revela nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas, ¿quién habló por los profetas? Yo podría decir, no, Dios Padre. Otro podría decir, no, pues Dios Hijo, porque es quien, donde está el Dios Padre como creador está también Dios Hijo. Bueno, pero aquí tenemos que caracterizar de manera especial una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló por los profetas, iluminó la inteligencia, inspiró a los profetas y a los agiógrafos del Antiguo Testamento para escribir y dar a conocer la palabra de Dios. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. Nosotros a Dios Padre lo reconocemos como creador a partir de ¿qué? De la creación, de las criaturas. Así como yo puedo ver una pintura de Van Gogh, o puedo ver una escultura famosa, o puedo ver un cuadro Tintoretto, no sé, puedo ver 1000 obras de arte o leer muchos textos famosos y yo reconocer por la letra el autor. Bueno, yo por los efectos me remito a la causa. Así es como conocemos nosotros al Padre. ¿Cómo conocer al Espíritu Santo? Por medio de la santidad o santificación de las almas. Es el efecto, nos remitimos a la causa. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo tiene un velo aquí en su rostro, en todo su rostro. Ese velo se corre, ¿gracias a quién? Al Espíritu Santo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué, esto es un texto de Juan en el capítulo 14, el mundo no puede recibirle porque no le ve ni le conoce. Y en otro texto de la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, va a decir, es necesario que yo me vaya al Padre para que el Espíritu venga. De alguna manera esa resurrección de nuestro Señor, ese convivio que tuvieron varios días, 40 días los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo, podría llegar, voy a colocar entre comillas, limitarlos a ellos en la capacidad de trascender más allá de lo que los sentidos nos brindan. Porque nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Los 5 sentidos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo de una manera muy pedagógica se abstrae de la presencia sensible de los apóstoles y les permite anhelar una presencia del más sobrenatural. ¿Quién satisface ese deseo de presencia de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Y cuando llega ese acontecimiento en el cual Dios los fortalece a ellos internamente para poder ir por el mundo y predicar el Evangelio, Pentecostés. Por eso es que se convierte en una fiesta tan importante, Pentecostés, y se relaciona con el nacimiento de la iglesia, porque es cuando los apóstoles y los discípulos se fortalecen, inteligencia, voluntad y sensibilidad para salir y enfrentar el mundo y proclamar el camino, la verdad y la vida. Y continúa el texto ya en el 688. La iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. O sea, no es de yo sentarme a contemplar simplemente así y ya voy a tener una percepción amplia, completa e integral del Espíritu Santo. No. Es en la iglesia, en la casa común de nosotros los cristianos. El cuerpo místico de Cristo que conocemos, inclusive en la relación con los otros, que conocemos al Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo entonces vamos a conocer el Espíritu Santo? Miren aquí todas las maneras de nosotros conocer el Espíritu Santo, para que cuando lleguemos aquí a estos lugares, a este contexto, aprovechemos al máximo
para conocer al Espíritu Santo. En las escrituras que Él ha inspirado, uno, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. Tercero, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste. Ya decíamos que estos tres elementos hacen parte de la revelación, ¿no? Escritura, tradición y magisterio. Ahora viene un cuarto elemento, en la liturgia sacramental. Por eso es que estamos hablando de que es encontrar al Espíritu Santo en la iglesia. Porque ¿dónde vivimos la liturgia sacramental? En la iglesia. En la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Quinto, en la oración en la cual Él intercede por nosotros. Sexto, en los carismas y ministerios mediante los cuales se edifica la iglesia. Número 7, en los signos de vida apostólica y misionera, cuando contemplamos la conquista de la iglesia para traer más almas a nuestro Señor Jesucristo, cuando también de alguna manera contemplamos el entusiasmo y los ministros extraordinarios y cada uno de los fieles para llevar la palabra de Dios. Ahí contemplamos la acción del Espíritu Santo, porque yo puedo llegar delante de un auditorio con los mejores y mayores y más amplios argumentos lógicos de demostración de la existencia de Dios, de la necesidad de hacer esto y esto otro para alcanzar la felicidad, para llegar a la vida eterna, pero sin la gracia proporcionada por el Espíritu Santo, vano este trabajo, se convierte en infértil, infructífero. Y por último, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Repito rápidamente, ¿dónde encontramos? En la iglesia y con la iglesia la presencia del Espíritu Santo. Magisterio, liturgia sacramental, tradición, oración, carismas, signos de vida apostólica y misioneros, y en el testimonio de todos los santos, santos canonizados y no canonizados por la iglesia. Bueno, estos son los lugares donde conocemos nosotros al Espíritu Santo. Pero es bueno que veamos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento donde aparece el Espíritu Santo. Vamos entonces a ver rápidamente aquí. Vamos a encontrar nosotros, dentro de los símbolos del Espíritu Santo, vamos a encontrar textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que me dan una idea de quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo y cuál es la importancia del Espíritu Santo. Bueno, primero, en el agua. Cuando vamos a la primera de Corintios, capítulo 12, vamos a escuchar a Pablo que dice, bautizados en un solo espíritu, también hemos bebido de un solo espíritu. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer a la cual nuestro Señor Jesucristo le pide de beber? Que yo soy la verdadera fuente. ¿Cómo beber de Jesucristo? Gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la posibilidad de saciarnos de Jesús. ¿Cómo? A partir de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación de los misterios de Cristo, de la vida, de la compasión que podemos tener en nuestra vida, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de sus misterios, los misterios de su vida. Dice entonces más adelante Juan, que es un texto que de alguna manera es análoga con lo que nos dice Éxodo, con lo que nos dice Zacarías, Isaías también en el capítulo 55 dice, el Espíritu es pues también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado. Coloquémonos en el ambiente que vimos hace unos pocos días en la Semana Santa, cuando Longinos, aquel soldado romano, traspasa el costado de Cristo y sale agua y sangre, ¿cierto? Esa agua-sangre es la que le da el nacimiento propiamente a los sacramentos. Por eso el agua se convierte en un símbolo del Espíritu Santo. Y aquí están todos los textos. Cuando ustedes vayan al numeral 694 del Catecismo, pueden encontrar cómo el agua es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí hacen referencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Está Pablo en la carta a los Corintios, está Juan en el capítulo 19, versículo 34, Juan también en el capítulo 4, en el capítulo 10. Bueno, vamos a encontrar cantidad de textos. La unción es otro símbolo del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús ungido. Jesucristo es ungido, ¿por quién? Por el Padre. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Y es un ungido sin medida del Espíritu Santo. O sea, rompe lo que puede ser posible a escala humana y creada de lo que es la unción. La unción, entonces, el simbolismo de la unción con el óleo es también significado del Espíritu Santo, hasta el punto que se ha convertido en un sinónimo. Ungido, ungir con
Espíritu Santo. En la iniciación cristiana es el signo sacramental también inclusive de la confirmación, llamada por la Iglesia de Oriente como la crismación, el crisma, porque el crisma, cuando se crisma a alguien o se unge a alguien, de alguna manera se está haciendo de él un testimonio de Cristo. Pero para captar toda la fuerza que tiene es necesario volver a la unción primera realizada por el Espíritu Santo. ¿Cuál fue esa unción primera? La del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Cristo significa ungido. ¿Ungido de qué? Ya lo decíamos, del Espíritu de Dios. En la antigua alianza, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 22, vamos a encontrar que hubo también ungidos del Señor. De forma eminente en el Antiguo Testamento, un ungido del Señor, el rey David. Y en los textos del rey David es que vamos a encontrar la primera referencia al Espíritu Santo. Ahora la vamos a ver si el tiempo nos da. Pero Jesús es el ungido de Dios de una manera única. La humanidad que el Hijo asume está totalmente ungida por el Espíritu Santo. Jesús es constituido Cristo por el Espíritu Santo. Y esto está Lucas capítulo 4, versículo 18. Ahora bien, Lucas en el capítulo 2, versículo 11 nos dice: la Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento. E impulsa a Simeón a ir al templo, ¿a qué? A ver a Cristo, al Cristo del Señor. Eso está en Lucas capítulo 2, versículo 26. Es de quien Cristo está lleno, del Espíritu Santo, y cuyo poder emana de Cristo en sus curaciones y en sus acciones salvíficas. ¿Qué es lo que emana de las curaciones y de los milagros de nuestro Señor Jesucristo? Portentos, signos y milagros. ¿Qué emana de ahí? ¿Cuál es la luz que se puede vislumbrar a partir de esos acontecimientos grandiosos en la vida de Cristo? El Espíritu Santo, porque la intención no era solamente hacer que el paralítico caminara, que el ciego recobrara la vista, que el leproso recobrara la salud, no, era la santificación de esas almas. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí presente de una manera muy especial. Bueno, otros textos. Efesios capítulo 4. Dice Pablo: ese hombre perfecto que realiza la plenitud de Cristo. La plenitud de ungido, porque ya habían unos ungidos en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús no es un ungido más, no, es el ungido del Espíritu Santo. El ungido, recuerden esta palabra, sin medida, o sea, de una manera maravillosa, magnífica. Es el Cristo total, según la propia expresión, ya es una expresión de San Agustín. Otro símbolo entonces, el fuego. Ya llevamos agua, ¿cierto? La unción, y ahora venimos con el fuego. Mientras que el agua significa el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Por eso, vuelvo y repito, el día de Pentecostés celebramos el nacimiento de la iglesia. O sea, esa comunidad toma fuerza, se entusiasma, se llena de vigor para llevar la palabra de Dios en el momento en que recibe el Espíritu Santo. El profeta Elías, que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha, muy bonito esto. ¿Por qué? ¿Por qué Elías surgió como fuego y por qué su palabra abrazaba como antorcha? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo. Ese fuego que no solo consumió la víctima, sino las piedras y todo lo que estaba alrededor. O sea, era un fuego que consumía en totalidad, radical y totalmente consumió la víctima que le ofreció Elías. Ese fuego que consume es un símbolo del Espíritu Santo. Esa figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca, ese fuego que presencia Elías en el monte Carmelo. Juan Bautista, como bien lo dice Lucas en el capítulo 1, que precede al Señor con el espíritu y el poder de Elías. O sea, ya en el Nuevo Testamento se retoma la imagen de Elías que fue lleno del Espíritu Santo y se hace una equivalencia, una analogía con el espíritu que llenaba a Juan Bautista. Ese Juan Bautista anuncia a Cristo como el que bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Entonces, otra relación en el Nuevo Testamento de una figura, un símbolo de nuestro Señor, del Espíritu Santo. Eso está en Lucas capítulo 3, versículo 16. Aquí me preguntan que si puedo repetir, por favor, el significado del fuego. El significado del fuego. Nosotros hablamos aquí del agua, que significa el nacimiento y la fecundidad
del Espíritu Santo. Ahora el fuego simboliza la energía transformadora. De hecho, el fuego produce eso, ¿no? Calor, anima, yo estoy entusiasmado, entusiasmo viene, es una palabra de origen griego que significa lleno de Dios. Yo no puedo estar lleno de Dios si no estoy fogoso, entusiasmado, con ganas de hacer. Entonces es una energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Bueno, bajo la forma de lenguas de fuego, después esto lo vamos a considerar, ahora vamos a la Sagrada Escritura, capítulo 2, versículo 3. Bajo la forma de lenguas de fuego es como el Espíritu Santo se posó sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y los llenó de él. La tradición espiritual conservará este símbolo del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo. Después viene otro símbolo en el numeral 697, la nube y la luz. Entonces recordemos, el agua, la unción, el fuego y ahora la nube y la luz. Nube y luz. Ustedes se acuerdan del Antiguo Testamento, en el Éxodo, ¿no? Una nube que protegía al pueblo de Israel. Miren todo cómo se conecta, porque es la misma palabra desde el Antiguo con el Nuevo Testamento. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías, o sea, la manera como Dios se manifiesta, en el Antiguo Testamento las nubes, unas veces oscura y otras luminosa, revela ¿qué? A un Dios único y salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Por ejemplo, con Moisés en el Sinaí. ¿Se acuerdan que había una nube, ¿no? O una luz resplandeciente que no dejaba ver el rostro de Dios? En la tienda de reunión también, ¿no? Que termina siendo un símbolo de la iglesia como institución y como lugar físico de encuentro y de adoración a Dios. Y durante la marcha por el desierto, entonces los protegía en el día del sol, esta nube es un símbolo del Espíritu Santo, y en la noche iluminaba el camino. Con Salomón en la dedicación del templo también el Espíritu de Dios toma posesión de esa construcción de Salomón. O sea, esto es un lugar físico pero que trasciende para la eternidad y para lo espiritual. Y yo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, tomo posesión. Aquí entonces se manifiesta como nube y como luz. Esto en la Primera de Reyes en el capítulo 8. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Es Él quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra. Miren esta relación de la sombra que daba la nube en el Antiguo Testamento con la sombra que cubre a María para la concepción inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Muy lindo esto. Concepción de Nuestra Señora, Antiguo Testamento. En la montaña de la transfiguración, ahí cuando también ese velo se corre y se puede verificar inclusive con los sentidos, no solo con el corazón, con el alma, con el espíritu, sino con los sentidos, la presencia y la imagen divina de nuestro Señor Jesucristo. En la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Y dice Lucas en el capítulo 9, y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Entonces ahí aparece también el Espíritu Santo, solo que después es que la Iglesia a través del magisterio y de la tradición nos dice, pongan cuidado en estos textos porque aquí se está revelando la presencia del Espíritu Santo, ese gran desconocido, como lo llamaba el padre Rollo María. Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la Asunción, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 1, versículo 9. Y la que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento. Esto ya nos lo dice Lucas en el capítulo 21. Entonces tenemos la nube y la luz. Ahí viene entonces el sello, la mano, el dedo y la paloma. Muy rápidamente para no demorarlos mucho a ustedes porque llevamos a ver, yo no puedo ver el tiempo aquí de transmisión. Pero bueno, yo creo que ya se nos ha ido largo. Llevamos un poco más de media hora. Bueno, vamos entonces rápidamente. Otro símbolo, el sello. El sello es un símbolo cercano al de la unción. Algo así como una huella, ¿no? Un distintivo de Dios. En efecto, es Cristo a quien, dice Juan en el capítulo 6, Dios ha marcado con su sello. Porque es evidente que nuestro Señor Jesucristo, bueno, nosotros lo podemos decir ahora de una manera diferente, pero los contemporáneos de Jesús viendo a Jesucristo, a nuestro Señor, veían que tenía un sello diferente, había algo especial en ese hombre. ¿Qué le hacía ver eso especial a nuestro Señor Jesucristo? La presencia del Espíritu Santo, era el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, sin medida. Es como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, confirmación y orden. Por eso estos sacramentos imprimen carácter, o sea,
la señal de cristianos, esa huella de Dios queda impresa en cada uno de nosotros a partir de estos sacramentos y no hay cómo quitarla. O sea, yo no tengo cómo desbautizarme, no tengo cómo desconfirmarme y por más que un sacerdote pida dispensa del orden sacerdotal, va a ser sacerdote hasta la eternidad, o sea, por siempre, porque fue en él impreso el carácter, el sello de la divinidad. ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo. Por eso el sello entonces se convierte en un símbolo del Espíritu Santo. Ahora, la mano, porque la mano es un símbolo. Eso lo contemplamos mucho en la liturgia. Pongan cuidado y verá que lo van a ir identificando. La mano. Jesús, cuando vamos y vemos, por ejemplo, Marcos 6, en el Marcos 6 y Marcos 8. Jesús imponiendo las manos cura a los enfermos, transmite el Espíritu Santo, connaturaliza al hombre con el Espíritu Santo imponiendo las manos. Y bendice a los niños. ¿Cuál es la manera de bendecir Jesús a los niños? Les hacía una cruz, les tocaba la cabeza, les acariciaba el hombro al niño, bueno, bendecía. ¿Con qué? Con la mano, se bendice con la mano. Más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17. En la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 2, dice Pablo, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Queda como tarea, cada uno va a ir en la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia la ha conservado en su epíclesis sacramental. Eso lo vemos, por ejemplo, en la celebración de la Santa Misa, ¿no? Que el sacerdote extiende las manos. Lo mismo en la imposición de las manos cuando hay ordenación episcopal o hay ordenación sacerdotal. La imposición de las manos, en ese momento en que el obispo coloca las manos sobre el diácono, es ordenado sacerdote, porque por la imposición de las manos transmite el Espíritu Santo. Entonces, por eso las manos se convierten en un símbolo del Espíritu Santo. El dedo, dice Lucas en el capítulo 11, versículo 20. Por el dedo de Dios expulso yo, son palabras de nuestro Señor, expulso yo los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en las tablas de piedra por el dedo de Dios, Éxodo capítulo 31. Entonces miren, cuando yo leo el Antiguo Testamento, por eso es necesario también enriquecerse de manera intelectual, racional, con lo que la Iglesia en su magisterio nos enseña, porque cuando yo voy y leo un texto en el Antiguo Testamento o lo escucho en una celebración eucarística, yo digo, aquí está la presencia del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 31. La escritura, las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios. Entonces el dedo se convierte en un símbolo del Espíritu Santo. La paloma. Al final del diluvio, en el Génesis, recuerden Génesis capítulo 8, versículo 8. Al final del diluvio, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de que la tierra es habitable de nuevo. Cuando Cristo sale del agua de su bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. Miren qué bonita la relación entre la paloma del Antiguo Testamento, que le anuncia la salvación a Noé, y la paloma del Nuevo Testamento, que se posa e ilumina el bautismo de nuestro Señor y nos anuncia también la salvación. Es lindísimo esto no es solo un ejercicio racional, esto es fruto de las luces del Espíritu Santo. Ahí está entonces el Espíritu Santo como símbolo. Tenemos la paloma, el dedo, la mano, el sello, la nube y la luz, tenemos el fuego, tenemos la unción y tenemos el agua. Termino con un texto que tengo aquí muy bonito, el Padre Rollo Marín. Un texto que yo sé que muchos de ustedes lo tienen, los que no tienen por el interno me lo pueden pedir. Yo se los mando con muchísimo gusto, es un PDF. Se llama El Gran Desconocido, el Espíritu Santo. Después de esta introducción que tenemos en esta parte 1, en la parte 2 que va a ser más adelante nos encontramos y vamos a conversar sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos 7 dones del Espíritu Santo? Entonces, ¿en qué consiste el entendimiento, la inteligencia, el consejo, el temor de Dios, Todo eso lo vamos a ver. Termino entonces con lo que nos comparte aquí el Padre Rollo Marín. Muy brevemente, yo creo que ya tenemos muchos argumentos y digamos unos elementos muy, muy bonitos e inspiradores que la Iglesia nos da en el
en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice entonces el padre Rollo Marín, a ver que esto va cargando. Doctrina básica del padre Rollo Marín. Vamos a ver, el Espíritu Santo en la Trinidad. Sí, Diego, con mucho gusto, pero por el interno me escriben y yo se los mando, el texto. A ver, entonces dice el padre Rollo Marín. Así pues, hablando de la Santísima Trinidad, Señor es el Padre, Señor es el Hijo y Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Tres personas y un solo Dios verdadero. Ay, pero ¿cómo hago yo para entender ese misterio a fondo? No, si es un misterio no lo vas a entender a fondo. Y mientras estemos aquí en la tierra, nuestra razón es incapaz. Vamos a quedar con una satisfacción plena en la vida eterna con la visión beatífica para comprender plena, pero no totalmente, el misterio de la Santísima Trinidad. Pero aquí siempre nos vamos a quedar cortos. Entonces es un solo Señor, por más que el Padre es Hijo, el Señor es Hijo y el Espíritu Santo es Señor, perdón. Porque así como por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir que son tres dioses y tres señores. El Padre por nadie fue hecho ni creado, ni engendrado. El Hijo fue por solo el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. Entonces, palabras que después vamos a distinguir más técnicamente porque es necesario que nosotros también nos formemos con estos elementos. El Hijo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo no es engendrado, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O sea, el Espíritu Santo no es ni creado ni engendrado. El Espíritu Santo procede. Hay consiguientemente un solo Padre y no tres padres. Por eso es que el Espíritu Santo no engendra al Hijo. ¿Sí entienden la relación entre la Santísima Trinidad? Esto es muy bonito porque es fruto de la tradición. Hay consiguientemente un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo y no tres hijos, un solo Espíritu Santo y no tres Espíritus Santos. Entonces, el Padre engendra al Hijo. Y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Esto tiene una relación, inclusive cuando hablamos nosotros de comunión dentro de la iglesia, está relacionada con ese vínculo que existe entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Bueno, y aquí una explicación básica, digamos que muy casera, de lo que es la procedencia. ¿Qué significa eso de proceder? Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, miremos aquí. Este texto es un texto que el padre Rollo Marín cita y es de Bossuet, gran predicador de la corte francesa. Dice entonces, si uno se mira en un espejo, produce una imagen semejante a sí mismo, pues se le asemeja no solo en la figura, sino que imita también sus movimientos. Eso lo evidenciamos todos nosotros. Si el hombre se mueve en el espejo, pues la imagen también se mueve. Y esta imagen tan semejante viene a ser producida en un instante, sin trabajo, sin instrumentos y con solo mirar el espejo. La imagen está ahí. De este modo, podemos figurarnos que Dios Padre, contemplándose a sí mismo en el espejo de su divinidad, ¿con qué ojos se contempló? Pues con los ojos del propio Dios. ¿Cómo se entendió? Con el entendimiento del propio Dios. ¿Y cómo se conoció perfectamente? Con el conocimiento perfecto del propio Dios. En ese momento en que Él tiene la capacidad de, digamos, entre comillas, pongámoslo así, en ese momento en el que se mira al espejo, recuerden que esto es didáctico, y Él se ve con sus ojos del entendimiento y se conoce perfectamente con su conocimiento, ¿qué pasa en ese momento? Engendra o produce una imagen absolutamente igual a sí mismo. Esto es engendrar. Digamos, es lo más cercano que nosotros podemos hacer de ejercicio. Ahora bien, esta imagen es la figura sustancial del Padre, su perfecto resplandor. O sea, la imagen perfectísima del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestro Señor dice y declara en el Nuevo Testamento, dice en el Evangelio, quien me ve a mí, ve al Padre. Bueno, hasta ahí muy bien. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo entonces? Una expresión total de la inteligencia del Padre, el logos, el verbo, la palabra. Término adecuado de la contemplación de la soberana esencia, esplendor de su gloria e imagen de su sustancia. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando se da esa relación entre el Padre y el Hijo, ese amor, recordemos que Dios, lo dice Juan,
Deus caritas es, Dios es caridad. Dios se contempla. Al contemplarse, genera a su Hijo. Y entre ese Padre y ese Hijo hay un amor tan grande que de ahí procede el Espíritu Santo. 3 personas y un solo Dios verdadero. Generación y procedencia. Generación del Hijo y procedencia del Espíritu Santo. Ahí están 3 personas y un solo Dios verdadero. Bueno, esto es misterio y por más que tengamos otras imágenes acá, de pronto aquí Josué se pone un poco más técnico. Podemos después contemplar lo que nos dice el gran don Columba Marmión al respecto del Espíritu Santo. Pero yo creo que por aquí, yo creo que ustedes deben tener muchas preguntas. Nos quedan 5 minutos. Yo termino entonces con el capítulo 2, muy rápidamente. Texto, Sagrada Escritura, dice el capítulo 2. Pentecostés. Pentecostés, ¿no? Para los judíos era la fiesta de la siega. La fiesta de la siega. Entonces dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Fundamental, aquí no podemos terminar este encuentro sin nombrar a la Santísima Virgen. Gracias a quien estaban reunidos todos en el cenáculo y perseveraban en oración, y como dice aquí muy claramente, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1, con un mismo objetivo. ¿Quién les daba la línea para alcanzar ese mismo objetivo? Unidos en torno a ese mismo objetivo, Nuestra Señora, que estaba ahí. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Neuma. En el Antiguo Testamento también contemplamos que el soplo de Dios produce la vida, crea. Es este mismo neuma que se hace presente en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecían unas lenguas como de fuego. Lo vimos ahora, símbolos del Espíritu Santo, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y aquí, doctrina mariológica. Vino el Espíritu Santo sobre Nuestra Señora, que ya había sido llamada en el primer momento de la Anunciación como plena gracia. Ave María, plena gracia, llena de gracia. ¿Cómo habrá quedado Nuestra Señora después de la venida del Espíritu Santo? Por eso es que muchos santos dicen que la tierra se volvió un lugar desproporcionadamente pequeño para que Nuestra Señora estuviera, porque rompió los esquemas con el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a Nuestra Señora y de Nuestra Señora es transmitida a los apóstoles. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y ahí vienen entonces los primeros efectos apostólicos y frutos apostólicos del Espíritu Santo. Recibían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Claro, en un momento muy oportuno para que el Espíritu Santo se manifestara y la iglesia asentara sus pilares. Fundación de la iglesia, recuerden, día de Pentecostés, día de fundación de la iglesia. Estratégico por Dios este día afortunado. Estaban celebrando la fiesta de la siega los judíos, entonces los apóstoles y los discípulos comienzan a evangelizar y a llevar la noticia de Dios. Bueno, ahí vienen todos. Después vamos a ver en nuestro segundo encuentro el discurso de Pedro, y además del discurso de Pedro, vamos entonces a ver los dones del Espíritu Santo. En otro encuentro vemos los frutos, para que veamos cómo este panorama todo de la Iglesia Católica a lo largo de 2000 años no ha hecho sino enriquecerse y favorecer la doctrina y el vínculo y el conocimiento que podemos tener de Dios. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Espero que me coloquen aquí comentarios, preguntas, de pronto lo que podemos tratar en nuestro próximo encuentro sobre el Espíritu Santo. Bueno, Dios les bendiga y hasta la próxima.